Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? Amén. Qué bien. Bueno, una hermosa palabra allí aparece. He titulado el mensaje de hoy, ¿un qué? Un preciado tesoro. Vamos a mirar cuál es ese preciado tesoro. Amén. Así que le invito a que me acompañe allí a la palabra, tenga lista ahí su Biblia, su cuaderno de notas, su agenda, y vamos a estar estudiando hoy una hermosa porción de la palabra del Señor. Pero quiero contarles algo. Una investigación hecha por la Sociedad Bíblica arrojó el siguiente resultado con respecto a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia. Y encontramos unos resultados buenos, positivos, pero también se encontraron unos resultados negativos. Y dentro de los resultados buenos se encuentra que el 85% de los hogares tienen una Biblia. El 85% hay una Biblia. El 69% cree que la Biblia proporciona respuestas y orienta y da una orientación para vivir la vida. Eso en cuanto a las cosas buenas, positivas. Pero si miramos algo así negativo, dice que el 26% de las personas nunca leen la Biblia. O quizás solo la leen una vez en el año. Pero se encuentra también que el 79% de los encuestados creen que tienen un buen conocimiento de la Biblia. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Solo el 50% de las personas encuestadas identificaron los primeros 5 libros que se encuentran en la Biblia. Y hoy vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cuáles son esos primeros 5 libros de la Biblia? Voy a cogerlos así. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Uy, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿qué más? Muy bien. Mira la importancia de tener clara la palabra del Señor. Entonces, dice aquí Daniel, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Nehemías. Nehemías no. O sea que el que estoy confundido soy yo. Entonces, ¿cuál es el 5.º libro? Deuteronomio. Muy bien, excelente. Uy, mis aprendices, como les digo a mis muchachos. Qué bueno. ¿Cuánto necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios? Muy bien. Entonces, ya teniendo claro cuál es el 5.º libro de la palabra, que es Deuteronomios, ¿sabe cuál fue la respuesta de los encuestados cuando les preguntaron cuáles eran esos 5 libros? Es que no tengo tiempo para leer la palabra. No tengo tiempo para leer la palabra. Tremendo, ¿no? Hoy es una oportunidad muy importante y vale la pena recordar, iglesia, que más de la mitad de los libros de la Biblia no tienen más de 12 capítulos, más del 50%. Pregunta, estoy evaluando, ¿cuántos libros encontramos en la Biblia? 66, muy bien, 66. Y dice que el 50% no tiene más de 12 capítulos. En algunos
podemos ver que su tamaño es como de un artículo de un periódico o de un blog. Y se pueden leer hasta en 20 minutos. Tremendo, ¿no? Y un ejemplo, libro de Abdías tiene un capítulo, Filemón, un capítulo, segunda epístola de San Juan, un capítulo, tercera epístola de San Juan, un capítulo, Judas, un capítulo. Ageo, 2 capítulos, Habacuc, 3 capítulos, Joel, 3 capítulos, Nahum, 3 capítulos, segunda de Pedro, 3 capítulos, Sofonías, 3 capítulos, segunda de Tesalonicenses, 3 capítulos, Tito, 3 capítulos. Y así, mi hermano. Y no nos queda tiempo. Y la excusa de los encuestados, y espero que no sea la excusa de ninguno de los asistentes hoy aquí a este servicio. Iglesia, el problema no es que no tengamos tiempo. El problema es que hemos invertido las prioridades. Desafortunadamente venimos invirtiendo las prioridades. Y sabe que esto lo vemos y este peligro es latente y existe para todas las generaciones. Y ese peligro anda rondando ahí, en cualquier generación, en los niños, en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores. Todos estamos involucrados. De aquí nadie nos salvamos, iglesia. A veces la preocupación del día, el estrés, nos lleva a que cambiemos nuestras prioridades. Esta herramientica que tenemos por acá nos lleva a perder el norte. Como cristianos, iglesia, debemos entender una gran verdad. ¿Y cuál es esa gran verdad, iglesia? Que todos los libros sirven. Todos los libros que pasan por nuestras manos cuando estamos estudiando, cuando estamos en la universidad, todos los libros nos dan una información, nos brindan también un aprendizaje, nos dan unos conceptos claros. Pero ¿sabía una cosa? Que la palabra de Dios no es como esos libros que nosotros manipulamos, donde tratamos de encontrar esa solución para la educación, iglesia. La palabra de Dios es la única que sirve para transformar la vida, para transformar al hombre, iglesia. Esta palabra, que es una palabra viva y eficaz. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey. Es una palabra viva y eficaz que transforma al hombre. Que por su misericordia llegó un día a tu vida y a mi vida. Y hoy por eso estamos aquí sirviéndole al Señor, iglesia. Hoy estudiaremos el Salmo 19. Y quiero que me acompañe ahí a la palabra, donde el salmista nos persuade a leer, a estudiar y a aplicar la palabra de Dios. Acompáñame al Salmo 19. Dice las obras y las palabras de Dios. Versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra noche. Sabiduría, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Se alegra cual gigante tremendo. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Tremendo. Hace todo un recorrido, ¿cierto? Y nada hay que se esconda
de su calor. La ley de Jehová es como, iglesia, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son como, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande ¿qué? Galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, mi Salvador. Tremenda palabra del Señor, amén. Amada iglesia, en este Salmo 19, David nos presenta dos libros grandes de Dios. Esta mañana, en el mensaje de mi esposa, habló sobre ese libro que no tiene palabras. ¿Y cuál es ese libro? La creación. Del verso 1 al 6 en este Salmo, podemos ver que Dios nos habla con imágenes. A través de su creación, es un libro solo de imágenes que nos muestra todo lo que hizo ese buen Dios maravilloso y poderoso, y que denota y que deja totalmente desvirtuado toda teoría de que fue una expansión, de que venimos del mono. Toda teoría queda completamente arruinada, porque la sola creación, iglesia, demuestra que hay un creador, demuestra que hay un gran diseñador que tiene todo bajo control. Amén. En el verso número 1 dice: los cielos cuentan su gloria. Tremendo, ¿no? Con solo levantar nuestra mirada podemos observar todo lo de la creación, y el Señor diariamente nos está hablando por medio de su creación. Pero también nos presenta, ese es el primer libro que nos presenta, el de la creación, pero también nos presenta un libro con palabras. ¿Y sabes cuál es ese libro con palabras? La Biblia, la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a detener a estudiar del verso 7 al 14, iglesia. La enseñanza de este segundo culto está centrada en el verso 7 al 14. Porque podemos ver que el Señor nos habla por medio de su palabra. Que Dios nos habla por medio de esta maravillosa palabra, por todo lo que encontramos aquí. David nos hace la mejor campaña publicitaria para persuadir de que tú y yo leamos, estudiemos la Biblia, y no solo eso, sino que la apliquemos a nuestra manera de vivir, iglesia. Porque la palabra debe transformar nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es una palabra que es, número 1, acompáñame al verso 7, que dice: la ley de Jehová, ¿cómo es, iglesia? La ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. Tremendo, ¿no?
que convierte, que cambia, que transforma. Esa palabra es perfecta. Dirige una enseñanza que nos conduce, iglesia, a que podamos tener un cambio de vida, a que haya una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Esa es la palabra de Dios, es una palabra perfecta. Pero la palabra perfecta, para los que están tomando nota, número 2, es una palabra fiel. Acompáñame al versículo 7, la parte 2. Y mire lo que dice la palabra: el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Y hace sabio al sencillo. Esta palabra fiel es utilizada, iglesia, en muchas partes legales, en los tribunales. Y allí cuando alguna persona está en los tribunales, le hacen levantar la mano y le dicen, cuando va a testificar, que sea fiel en lo que sabe, en lo que ha visto y en lo que ha escuchado, ¿cierto? Tremendo. Pero David en este salmo nos dice, su palabra es fiel que hace sabio al sencillo. Su palabra es segura, digna de confianza, iglesia. Esta palabra es maravillosa, esta palabra no falla, esta palabra es absolutamente verdadera, iglesia. Por eso la necesidad de estudiar esa palabra, de aprender esa palabra, de escudriñar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que esta palabra es fiel, que es absolutamente verdadera, iglesia, entonces tú y yo podemos descansar, reposar en los brazos del Dios Todopoderoso, porque esa palabra es firme, nunca va a ser inestable, esa palabra nunca va a cambiar, iglesia. Esa palabra es una palabra maravillosa para tu vida y para mi vida, iglesia. Aleluya. Número 3, verso 8. ¿Qué dice? Acompáñame ahí. Los mandamientos de Jehová son rectos. Sus mandamientos son rectos. Son principio, son guía para decirnos qué hacer, iglesia. ¿Cómo debe ser mi comportamiento? ¿Cómo debo pararme, comportarme en toda circunstancia, en toda situación? Es tremendo. Esta palabra es como, la podría yo comparar como las señales que encontramos a veces en la carretera cuando vamos de viaje. Nos habla, nos dice por dónde debo continuar, que voy a entrar a una curva, que voy a salir a una curva, que voy a tener un descenso, que va a haber una cuesta, que vamos a pasar un puente, que podemos encontrar unos resaltos en la vida, en la vía. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos dice dónde estamos, cómo estamos. La palabra de Dios nos lleva a que regulemos esa velocidad. A veces somos un poco volados en la velocidad, ¿cierto? Y si las autoridades colocan comparendos por exceso de velocidad, el Señor nos llama la atención en su palabra a que regulemos. Él nos dice, hey, cálmate, relájate, descansa en mí. Bájale, mérmale a la velocidad con que llevas tu vida. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esa es la palabra que reargulle, esa es la palabra del Señor, que es una palabra perfecta, fiel, recta para tu vida y para mi vida, iglesia. Así que la palabra nos dice, hijo, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te estás comportando? Bájale a esa velocidad, iglesia. Tremenda es la palabra del Señor. Resumiendo aquí estos primeros 3 puntos, iglesia, debemos
tener claro, número 1, que es una palabra perfecta, 2, que es una palabra fiel y que es una palabra recta. Hay que prestar atención a esas señales que el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Qué necesitamos para que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, iglesia? Hay una palabra que nos cuesta a todos, porque aquí estamos involucrados todos. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Disciplina. Disciplina. Hoy el Señor nos lleva a que pensemos un poco. ¿Qué disciplina tenemos? En la lectura, en el estudio, el escuchar la palabra, en vivir la palabra. Es disciplina, iglesia. A veces somos disciplinados para muchas cosas, cuando nos proponemos, ¿cierto? Somos disciplinados para ir al gimnasio y ponernos en forma, ¿cierto? Y nos dedicamos y es que la vamos a sacar del estadio y lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa con las cosas de Dios, amada iglesia? Tenemos que ser muy disciplinados. David expresa aquí, hagamos cosas, esos mandamientos, todo lo que encontramos en esa palabra nos va a dar como resultado un corazón alegre, porque dice la palabra en el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Tu vida, iglesia, cuando tú te alimentas de esta palabra, esa palabra va a dar resultados maravillosos. Amén. Punto número 4, para los que están tomando nota. Verso 8, parte 2. Acompáñame a leer. Dice, el precepto de Jehová es puro. El precepto, la orden de Jehová es pura, que alumbra los ojos. ¿Cuántas veces hemos estado con la visión nublada, iglesia? Y no porque estemos sufriendo de alguna, se ríe por allí una adoradora, y no porque estemos sufriendo de problemas visuales, ¿cierto? Algunos sí, otros no. Pero ¿cuántas veces se nos ha nublado la visión, iglesia? Cuando viene a nosotros situaciones, problemas, ¿cierto? Y no encontramos la salida y quedamos completamente nublados. Y ahí está esa palabra, que es una palabra pura que alumbra nuestros ojos. Cuando leemos la palabra del Señor, podemos encontrar cosas maravillosas, iglesia. De cómo debo comportarme, cuál es mi conducta, éticamente, cómo tengo que actuar. Porque sabemos, tú y yo sabemos, que arriba hay uno que nos está mirando y que conoce todo de tu vida, de mi vida. A Él no se le escapa nada. Y por eso Él dejó esos dos preciosos libros, la creación y la palabra, que está para corregirnos, para ayudarnos a crecer cada día. La palabra es pura, dice, el precepto de Jehová es puro, que hace que alumbren los ojos. Significa pura, que no hay contaminación en ella. La palabra de Dios es como un manantial de agua cristalina en tu vida y en mi vida, y por eso la palabra nos invita a sumergirnos en ese manantial precioso. No es un agua turbia, iglesia, no es un agua sucia. Las directrices de nuestro Dios, sus órdenes para cada uno de nosotros, no son difíciles de entender, iglesia. El problema es que no nos gusta que nos digan qué hay que hacer. No nos gusta obedecer como alguien lo dijo. No nos gusta que alguien nos dirija y nos diga, hey, mire, tienes que hacer esto.
por ahí no es. No nos gustan, no gusta que nos digan algo. Y más cuando tiene que ver quizás con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, no nos gusta. Pero sabe una cosa, iglesia, que la palabra de Dios, todos estos libros, encontramos unos consejos secretos maravillosos, un tesoro encontramos en su palabra, para que tu vida y mi vida pueda cada día ir creciendo. Aleluya. Punto número 5, acompáñame al verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Permanece para siempre. El temor del Señor produce limpieza, cambios de hábito, cambios de conducta. Cuando tú entiendes la palabra de Dios y cuando tú deseas aplicar la palabra de Dios, empieza a producir una limpieza en tu interior. Empieza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Empiezan a cambiar todos esos hábitos, todo eso que por años hemos estado trabajando y ya hemos tenido la misma conducta. Pero el Señor viene a transformar. David expresa en este salmo: los mandamientos de Jehová son buenos, claros, sin contaminación y nos traen protección. Las instrucciones del Señor son preceptos preciosos. Todos estos están en esta preciosa Biblia. Y nos sirven, ¿sabe para qué, iglesia? Para alcanzar la vida eterna. Tremendo, ¿no, iglesia? Para alcanzar la vida eterna. No tenemos excusa. El Señor nos dejó esos dos grandes libros, su creación y su palabra. Punto número 6, iglesia. Verso 9, parte B. Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios del Señor son verdad. Sus decretos, sus estatutos, sus veredictos, sus decisiones son verdad. Si Dios dice está mal, es porque estamos mal, iglesia. No le busquemos cómo justificar. Tenemos que ser honestos con el Señor y con nosotros mismos. Si el Señor dice está bien, es porque está bien, iglesia. No piense un poco y de pronto no crea que es por lo que usted diga, por lo que yo haga, por lo que diga el pastor, por lo que diga la iglesia, por lo que diga este gobierno. No, iglesia. Es por lo que dice esta maravillosa y preciosa palabra, que es la Biblia, iglesia. Aleluya. Esa palabra es la máxima autoridad. Verso 10. Deseable más que el oro, más que mucho oro afinado. Tremenda palabra. Deseable más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel. Iglesia, tú te has puesto a analizar cómo es que se construye ese panal de miel. ¿Qué hace ese animalito tan pequeñito que sin ellas no podríamos vivir? Muy bien. Y ellas se encargan de hacer ese panal tan hermoso, ¿cierto? Que destila miel. ¿Y sabes que esa miel para tu salud? ¿Qué es esa miel para tu salud? Energía. Cuando tú consumes miel, tienes energía al instante. Cuando tú lees
esta palabra, tienes energía, iglesia, para enfrentar todo lo que el enemigo quiere hacer. Si no hay esta energía, como dije esta mañana, estamos graves. Necesitamos que destile ese panal en nuestras vidas. Que esta palabra sea esa energía para tu vida, para mi vida, iglesia. Tremendo es el Señor. Entonces, iglesia, dice el verso 13. Entonces seré, ¿cómo dice la palabra? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué quiere decir eso, iglesia, en la palabra? Si tú y yo tenemos en cuenta estos dos libros preciosos que dejó nuestro Señor, que nos dio nuestro Dios, vamos a vivir y debemos vivir íntegramente y estaremos limpios de rebelión. Es el único libro, iglesia, como les decía al comienzo, el único libro el cual transforma tu vida y mi vida. Otro libro no lo hace. Otro libro puede cambiar de pronto tu pensamiento, la manera de ver las cosas en este mundo. Pero la palabra de Dios es la palabra que transforma vidas, iglesia. Hoy quiero que cierre tus ojitos ahí. Y dice el verso 14, ahí tú con tus ojitos cerrados, escucha lo que dice el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En otras palabras, iglesia, ¿complaces tú al Señor con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces? ¿Estás alineado a la palabra del Señor? Concluyendo, iglesia, el Salmo 19 nos presenta estos dos hermosos libros, su creación y su palabra. Pero su palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, limpia y es verdadera, iglesia. Ponte sobre tus pies, iglesia. Puedes repetir conmigo, iglesia. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, tú eres mi Salvador. Aleluya. Cierra tus ojitos mientras escuchamos esta adoración, iglesia. Levanta tus manitos. ¿A qué hemos venido, iglesia? A adorar, a escuchar la palabra del Señor. Hoy, dile, Señor, estoy aquí. Y solo quiero decirte, Señor, que adora tu hermosura, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos preciosos libros que has dejado, Señor. Mi amado Dios, hoy hemos venido a adorarte, Señor. Vine a decirte que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Eres maravilloso, Señor. Se movió, la tumba vacía está, de entre los muertos salió el Maestro para reinar, su palabra cumplió, Él se levantó de
entre los muertos, al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio